SER Podcast. En la mesa del análisis esta noche Lola García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Juanma Márquez, buenas noches. Buenas noches. Y Manuel Rico, muy buenas noches. Buenas noches. Lo que se aprende con Vega, ¿eh? Un montón. Es bárbaro. Vamos a hacer una cosa, vamos a irnos a la provincia de Córdoba, a Adamuz. Allí está nuestro compañero José Antonio Alba. José Antonio, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Ya son 43 las personas muertas en el accidente de tren. Los equipos de rescate han recuperado hoy otro cadáver entre el amasijo de hierros que es el tren Albia, y la Guardia Civil advierte de que todavía están buscando a 2 personas, o que se investigan otras 2 denuncias de desaparición. Los bomberos están trabajando en desmantelar el tercer vagón del Albia en busca de esos desaparecidos. José Antonio. Pues sí, el operativo en la zona cero va a continuar durante toda la noche a pesar de la intensa lluvia que cae sobre la zona desde primera hora de esta tarde y que está dificultando las labores de los equipos de bomberos de la Diputación de Córdoba. Tras retirar los vagones 6, 7 y 8 del Irio, ya se han troceado, como tú decías, los vagones 1 y 2 del Albia, y sobre las 6 de esta misma tarde se ha comenzado a proceder de la misma forma con el coche número 3 del Albia. La idea, como decimos, es no parar para poder retirar los restos de la vía lo antes posible. Datos actualizados, como tú decías, Aimar: 43 víctimas mortales y 42 personas ya identificadas. 20 cuerpos han sido entregados ya a sus familiares. Recordemos que son 45 las denuncias por desaparición, con lo que la cifra de fallecidos aún no se puede dar por cerrada definitivamente. Hay 31 personas ingresadas en hospitales de Córdoba y de Huelva, 28 adultos y 3 niños, y ya solo quedan 6 personas en la UCI. Y como te decía, a pesar del frío y la lluvia, que ahora parece que remite un poco, que no ha parado, eso sí, durante toda la tarde el operativo va a continuar trabajando en la zona cero de Adamuz. José Antonio, mil gracias, buenas noches. Un abrazo grande, buenas noches. Esta tarde-noche ha comparecido el ministro Óscar Puente, el ministro de Transportes, que está dando entrevistas a todos los medios de comunicación, una detrás de otra, y esta tarde ha decidido sentarse en una sala del Ministerio de Transportes, acompañado de un responsable de Adif y otro de Renfe, y contestar a todas las preguntas de todos los medios de comunicación. Hace muchísimo tiempo, años, que no veíamos en España a un responsable político comparecer y decir: voy a contestar a todas las preguntas hasta que ustedes se queden sin preguntas. Y eso es lo que ha hecho Óscar Puente esta noche, responder a todo sin límite. Y es verdad que el límite que tiene Puente, y en esto lo plantea abiertamente, es el de lo que se sabe hasta ahora, que es bastante poco. Es que empezamos por los detalles que han dado sobre la secuencia del impacto, que eso sí que se va perfilando un poco. El cómo pasó, no por qué pasó, que es la clave, sino el cómo pasó el impacto entre el tren Irio, que descarriló por la cola, y el Albia, que en ese momento se cruzaba en sentido contrario. Puente y el responsable de Adif han explicado lo que se sabe de cómo fue ese impacto, pero la hora exacta a la que chocaron no la han dado porque no se sabe todavía. Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Pues no la tienen. Recordarás incluso que hubo una primera versión del presidente de Renfe aquí en la SER en la que dejó caer que no tenían confirmación siquiera de que los 2 trenes hubiesen impactado. Evidentemente sí hubo choque. Adif no tiene constancia, Aimar, del momento exacto porque no quedó recogido en el sistema de control, pero lo sitúan aproximadamente a las 19:43 del domingo. Hoy el ministro ha detallado algo más de esa secuencia del choque. El Albia rozó primero al coche 6 del Irio, fue un impacto leve, y después vino la colisión más violenta con los vagones 7 y 8. Eso provocó, de hecho, que el bogie del último coche del Irio acabase... El bogie es, para que nos entendamos... El eje de las ruedas del vagón, es decir, para entenderlo perfectamente, como bien dices, es el eje con las ruedas del tren, el bogie. O sea, el trozo metálico en el que está que las es ruedas. El que hoy hemos visto, a través de esa foto del New York Times, que evidentemente la Guardia Civil ya tenía localizada esa pieza desde el propio lunes. Esa colisión entre el coche 7 y 8 fue la que propina, ¿no? La que fuerza que esa estructura, esa pieza, acabase a 300 metros en ese arroyo. Pero ojo, porque el Ministerio de Transporte sigue sin saber todavía, Aimar, el punto exacto por el que descarrilaron los vagones. Óscar Puente no confirma que se saliesen por ese tramo de la vía que faltaba. ¿Ese es el punto de descarrileo o no? Aún no lo sabemos. No sabemos si ese es exactamente el punto o si se ha producido algo antes y ahí se rompe, no lo sabemos. O si se ha producido un poco después.
Bueno, de hecho, Aimar, es el único momento de esas 2 horas de rueda de prensa en la que Óscar Puente ha dicho que por respeto a la investigación prefería no hablar más sobre ese detalle exacto. La secuencia y el impacto entre lo que ha contado hoy el ministro y lo que vamos viendo va quedando clara y se puede reconstruir muy bien también a través de las llamadas entre los trenes y el centro de control. Llamadas en paralelo entre el maquinista del Lirio y la interventora del Albia. En los primeros momentos nadie tenía una imagen completa de qué es lo que estaba pasando, pero escuchando ahora las llamadas queda claro cómo se fueron dando cuenta de la magnitud de aquello. Adela Molina. A las 8 menos cuarto de la tarde, el maquinista del Lirio llama al centro de control de Atocha. 6189, aquí Atocha, dime. Hola, Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Ni él ni el centro de control son conscientes todavía de la gravedad de lo que ha pasado. A esa hora, el Albia, que circulaba en sentido contrario, ya ha chocado con la parte de atrás del Lirio. Un minuto más tarde, a las 19:46, otro tren que circulaba justo detrás del Lirio llama al centro de control diciendo que está notando una bajada de tensión. 2181, era comentarle, ¿hay algún problema? ¿Sabéis que hay algún problema con la tensión? Que me está marcando corriente demasiado baja y no... En ese momento el centro de control se percata de que el Albia está parado en esa zona. Desde allí no ven que ha chocado, solo que está parado en la vía. Intentan llamar al maquinista, que no lo coge porque ya ha fallecido. Tras 2 intentos localizan a la interventora. Hola, buenas, dígame. Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, le escucho, dígame. Oye, que soy te llamo aquí de puesto de mando de Atocha, estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarlo por el Tengo walkie. un golpe en la cabeza también, tengo sangre en la cabeza. Casi al mismo tiempo, el maquinista del Lirio vuelve a llamar al centro de control. Se le nota un poco más nervioso. Ahí ya ha visto parte de los daños en el convoy que conducía. Hola, Atocha, 6189, mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua, repito. Descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido, pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. El centro de control le dice que no se acerca a ningún otro tren porque el Albia ya había pasado. Es lo único que ven desde las pantallas de Atocha. Tampoco el maquinista del Lirio ve al Albia, que está a 800 metros de distancia. Lo que él temía, un choque con otro tren, en realidad ya se ha producido. Sobre las causas del accidente, pues todavía poco se sabe. Lo que sí ha confirmado hoy el ministro Javier Bañuelos es que en las ruedas de los primeros vagones del Lirio, o sea, los vagones que no descarrilaron, en sus ruedas y también en las ruedas de algunos trenes que habían pasado justo antes, hay unas muescas que obviamente reconoce el ministro que pueden estar generadas por la vía. Es toda una posibilidad, todo es una hipótesis. Pero bueno, que las muescas en las ruedas están en la de ese tren, el que descarriló, y en las de los trenes que habían pasado justo antes. Eso es, son lo que Óscar Puente ha etiquetado como pequeños mordiscos de 1 milímetro de espesor, 3 centímetros de anchura, y evidentemente lo que se está tratando de investigar es saber exactamente qué provocó esas moscas, o bien algo que estaba en las vías, o la propia soldadura defectuosa, esa posible soldadura defectuosa que estaba en esas vías. De hecho, sobre esa soldadura defectuosa, Aimar, es la primera vez que hemos escuchado en boca de Adif, en concreto del responsable de las propias vías, confirmar que no detectaron ninguna anomalía en las soldaduras en todas las inspecciones previas que habían hecho en ese tramo de Adamuz. Fueron todos los análisis normales, según ha dicho esta misma tarde el director de tráfico de Adif, Ángel García. No hay detectada ninguna anomalía, es decir, ni detalles que a priori puedan tener una relación directa o indirecta. Entonces, de los registros que tenemos, de esas comprobaciones, todo fue normal. Bueno, de hecho, Aimar, al ministro Puente le han preguntado si esa supuesta soldadura defectuosa pudo ser, bueno, la que provocó esa muesca detectada en las ruedas del Lirio, ese pequeño mordisco, como decíamos. Óscar Puente admite que es una posibilidad innegable, pero no quiere sacar conclusiones precipitadas. Si tuviera la respuesta, seguramente estaría dando clases en Harvard o en Oxford de ingeniería de materiales, ¿no? Vamos a ver. Sobre la soldadura, que se ha hablado mucho, yo quiero explicar un poco el rigor con el que se hace la soldadura de la alta velocidad y del sistema ferroviario en general en nuestro país. Mucho rigor, defiende el ministro. De hecho, la confusión que tiene ahora mismo el Ministerio de Transportes es que esas muescas, como decía, no solo se han encontrado en el lado izquierdo de los vagones y también en el lado derecho. Explicaba ese matiz el propio Óscar Puente. Hemos detectado alguna marca en el tren que pasó inmediatamente antes del anterior Lirio. Ahí también se han detectado algunas marcas, pero las marcas están
en los bogies del lado izquierdo. Por mi parte sería muy aventurado decir que las marcas existentes suponen un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable. Bueno, Aimar, sabemos que el tema es confuso, es complejo, así que para situar a los oyentes vamos a recordar que el trozo de vía que faltaba en ese tramo de Adamuz, esos 30 centímetros de vía que se rompió, estaban en el lado derecho de la vía por la que circuló el Lirio. La mayor parte de las muescas están en el lado derecho, pero como dice el ministro Óscar Puente, también han encontrado esas marcas en algunas de las ruedas de otro tren que pasó anteriormente por ese tramo. Es todo muy complejo y son todo hipótesis, pero el tema de la soldadura fallida, esto lo ha puesto sobre la mesa hoy el presidente de la Comisión de Investigaciones de Accidentes Ferroviarios en una entrevista, Baño. Sí, es de hecho, Aimar, la principal sospecha que se maneja ahora mismo por parte de la CIAF. Es cierto que sin ser sencillo es viable saber qué ha podido pasar con esa soldadura, porque cada sección tiene un troquel con los detalles y con los códigos de los responsables que han hecho esa fusión de las vías. O sea, que se sabe exactamente quién ha soldado qué. Eso es. Tiene prácticamente, para entenderlo casi, pues no sé si nombre y apellidos, pero desde luego una identificación concreta que lleva al responsable de haber hecho ese tipo de fundición, ese tipo de sección. De hecho, esas pruebas se enviaron ya al laboratorio, ya se están analizando, y como bien dices, pues el presidente de la CIAF, Iñaki Barrón, de hecho reiteraba hoy mismo en Antena 3 que un defecto en la soldadura sigue siendo ahora mismo una de las principales sospechas en la que trabajan. Habrá que tirar hacia atrás si realmente ha habido una rotura de un carril o de una soldadura, que es lo que parece ahora más probable. Habrá que ver por qué, habrá que ver cuándo se hizo esa soldadura. En fin, ahí están tomando nota. Hay que tener en cuenta que incluso todos los carriles tienen su fecha grabada, han tomado nota también de los carriles. Bueno, y Mari, también había algún tipo de expectativa en las imágenes de las cámaras de seguridad del tramo accidentado, pero de alguna forma se diluyen porque hoy Adif ha reconocido que no eran cámaras de vigilancia. Que no estaban apuntando a la vía. Eso es, no eran cámaras que apuntaban a las vías, sino a las instalaciones que había en la zona. Aún así, la Guardia Civil, bueno, nos consta que han solicitado esas imágenes para intentar comprobar si encuentran algún elemento, algún detalle que pueda ayudar en la investigación. Baño, gracias. Mil Un abrazo, buenas noches. Ha dicho Óscar Puente que no sabe que ha generado el accidente, pero que sabe que no es la falta de mantenimiento ni la falta de inversión. En eso es bastante tajante el ministro. Y en esa comparecencia estaba el ministro y en directo se ha enterado de la confirmación de que el sindicato mayoritario de maquinistas ha convocado una huelga para los próximos 9, 10 y 11 de febrero. Son lunes, martes, miércoles. Llaman a la huelga a todos los maquinistas de tren de España a raíz de la muerte del maquinista del Albia, allí en Adamuz, y la muerte anoche del maquinista en prácticas que estaba en ese tren de Rodalies que se estampó contra un muro que cayó sobre la vía en Cataluña. Como digo, el mayor sindicato de maquinistas llama a la huelga a todos. Puente dice que va a abrir un diálogo con ellos en estas 2 semanas que quedan hasta entonces, 9, 10, 11 de febrero, para intentar parar esa huelga. Edu Hernández, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, los trabajadores ferroviarios, en este caso los maquinistas amparados por el sindicato mayoritario SEMAF, pretenden lanzarse a la huelga esos 3 días de febrero 9, 10 y 11, aunque el ministro de Transportes confía en que estas 2 semanas de plazo sean suficientes para alcanzar un acuerdo y está dispuesto a negociar. Le escuchábamos hoy en la rueda de prensa que ha ofrecido desde el Ministerio de Transportes para hacer balance de los accidentes ferroviarios que hemos tenido estos días. Y para ello lo que vamos a hacer es trabajar con ellos para buscar un acuerdo, ver de qué manera podemos dar satisfacción a sus reivindicaciones, con la esperanza de que seamos capaces de que la huelga no se llegue a convocar. De momento esta huelga solo la está secundando SEMAF, no tenemos constancia de que haya otro sindicato que se vaya a sumar, al menos de momento. Como decimos, ahora esto se tiene que negociar entre el Ministerio y los representantes de los trabajadores, y es importante recordar, Aimar, que esto es un anuncio de una convocatoria de huelga. Es muy diferente a que la huelga entre de facto durante esos 3 días. Normalmente se suele alcanzar un acuerdo, aunque es cierto que las circunstancias son extraordinarias y los maquinistas nos trasladan que están muy enfadados. Quiero escuchar vuestro análisis. ¿Qué os sugiere todo lo que estamos viendo, oyendo? Lola García, Juanma Márquez, Manuel Rico. Entraremos después en la parte más puramente política, el cambio progresivo del perfil de oposición del PP en esto, que está intentando medir dónde se sitúa exactamente. Pero antes, sobre lo que acabamos de escuchar, sobre las explicaciones dadas por el gobierno. Rico, empiezo por ti. Bueno, a ver, obviamente lo primero es que yo de ingeniería de materiales, el ministro dice que no sabe. Yo, vamos, un 0 absoluto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que hacer constar eso primero, ¿no? A ver,
pero sí que hay algunas cuestiones que podemos comentar, ¿no? Bueno, yo creo que tú lo has resaltado también en la introducción. Bueno, yo creo que desde el primer momento Óscar Puente es verdad que ha estado dando la información, entiendo que toda la que tienen o toda la que es razonable facilitar, y la rueda de prensa de hoy ha sido el mejor ejemplo, ¿no? Al final, digamos que todo apunta a que como mínimo puede haber un problema en la infraestructura, ¿no? Él dijo que sostenerlo, o sea, que eso es algo innegable, que puede haber ese problema en la infraestructura, en las vías. Es verdad que los expertos hasta ahora, que se habían pronunciado antes de la rueda de prensa del ministro, hablaban de la posibilidad de que hubiese varias causas, ¿no? De que pudiesen concurrir la infraestructura y a lo mejor algo del material rodante. Todo está muy enfocado en la infraestructura. A mí me sorprende que el presidente de la comisión de la CIAF hable con tal claridad de la soldadura, porque eso, bueno, en fin, no sé si es demasiado pronto para hablar de principal hipótesis, y más la prudencia que tiene el ministro, pues a lo mejor también debería aplicársela el presidente de la CIAF, ¿no? Salvo que lo tenga clarísimo, pero entonces debería, digamos, que respaldar de forma un poco más sólida sus declaraciones. Y a ver, y luego el último tema que habéis tocado, bueno, a ver, el tema de la infraestructura sola o en compañía de otros factores es importante, claro, porque ahí se establecerán las posibles responsabilidades, también en el ámbito judicial, ¿no? O sea que es un tema absolutamente clave el por qué, ¿no? Porque está conectado, aparte de, lógicamente, la necesidad de saber para corregir lo que haya que corregir en la red ferroviaria, porque necesitamos saber por las víctimas y sus familiares, también está ese elemento de las responsabilidades, ¿no? Y el último punto que tocabas de la huelga de maquinistas, bueno, hay 2 semanas para negociar. A mí me parece absolutamente normal que la hayan convocado. Pues bueno, hay que imaginarse en la situación en la que se encuentran, en la que han perdido al menos 2 compañeros en 2 días. Y bueno, pues es verdad que es dentro de 15 días, entre otras cosas, porque la ley establece un plazo para la convocatoria de huelga en servicios públicos, que no sé si son como mínimo 10 días de antelación. Pero bueno, da margen, y me alegro que el ministro tenga la voluntad de ver en qué medida se puede llegar a un acuerdo para evitar esa huelga, ¿no? Marqués, ¿cómo lo ves tú? La diferencia entre que el accidente esté provocado por la vía o que esté provocado por el tren Irio es que afecta o a DIF o a Irio. También puede ser que afecte a los dos. También puede ser que haya una doble causa. Ahora, es cierto una cosa. En la vía había un boquete. Hay un boquete de unos 30 centímetros. El ministro Puente dijo el primer día, lo que pasa es que no sabemos si el boquete es la causa o la consecuencia del accidente. No es consecuencia del accidente. Porque los trenes que pasaron por ese hueco y no descarrilaron tienen la muesca de haber pasado por ese hueco. Es decir, eso se produce antes del accidente. Ahora lo que hay que resolver es si con eso solo basta para que descarrilara el vagón número 8 del tren Irio, que es el que efectivamente termina saliéndose de su vía, metiéndose en la vía del Albia que venía de Huelva y chocando o rozando o lo que sea. A partir de ahí el Albia se desboca y termina a 800 metros en un talud y provocando, bueno, pues la mayoría de muertos. Por lo que yo creo que han pasado solo 3 días desde el accidente y ya vamos sabiendo determinadas cosas. Claro, dice Adif, yo he inspeccionado la zona durante 4 veces desde el mes de octubre. La última fue el 11 de enero. Pero hay que ver si cada una de esa inspección iba viendo también las fisuras de los raíles, porque a lo mejor no miraban las ranuras de los raíles en esos momentos, estaban viendo otro tipo de asuntos. Yo creo que con la investigación que está haciendo tanto la Guardia Civil como la Comisión, yo creo que lo vamos a saber muy pronto. Lo que ocurre, Imán, es que quizás no sea una única causa.
quizá haya una concatenación de causas. Por ejemplo, dice el ministro, ¿no?, que la rotura de la vía no puede ser porque había marcas muy pequeñas en los trenes que pasaron antes, pero claro, la ranura, la rotura quizás sea un proceso paulatino. Es decir, había 1 centímetro, después 2 centímetros, después 3 centímetros, quizás el irio pesaba más de lo normal y ya cayó en ese boquete. Bueno, se descarriló en ese boquete. Es decir, yo creo que hay bastantes incógnitas abiertas, pero más o menos sabemos por qué es lo que ha podido ocurrir, ¿no? Lola. Bueno, yo no me voy a aventurar a disquisiciones sobre cómo pudo ocurrir o las causas. Yo resaltaría sobre todo la importancia de la transparencia, de que se den todas las explicaciones por muy complicadas que parezcan. Sí. Yo creo que tenemos capacidad, como somos una sociedad adulta, que tenemos capacidad para entender muchas cosas, a pesar de que no seamos especialistas en la materia, que estamos ahí los medios también para intentar trasladar a la gente pues de la manera más sencilla y más fácil la comprensión de lo que ocurrió, pero creo que la sociedad necesita saber qué ocurrió y es bueno que se vaya transmitiendo toda la información que se va teniendo, a pesar de que aún no tengamos la resolución definitiva, ¿no? Y después sobre el tema de los maquinistas, a mí me parece que una de las cosas más importantes que se tienen que dilucidar y que a partir de la causa, cuando ya se sepa más claramente la causa, es esos avisos previos de los maquinistas, esas comunicaciones de que se estaban pues detectando cosas que podían ser tener un cierto riesgo, si esas comunicaciones pues tenían una base mayor una importancia mayor de la que se le dio, porque es verdad que nos dicen que se hicieron inspecciones, pero bueno, o no sabemos si esas inspecciones se hicieron correctamente, si a lo mejor no se le dio la importancia o no el alcance que a lo mejor tenían. A mí me parece que es una de las cosas más preocupantes, ¿no? O sea, cuando los maquinistas están diciendo que avisaron de irregularidades y luego ocurre un accidente de esta envergadura, pues hombre, la gente empieza a pensar, bueno, ¿de qué sirve, no? ¿Cómo puede ser que algo evitable y que sobre lo cual se ha avisado no se pueda impedir? Y yo creo que cuando sepamos la causa, ahí sí que hay que hacer un buen análisis de qué es lo que falló para impedirlo, ¿no? Decía que nos íbamos a meter después, vamos ya con la derivada política de todo esto, que es, yo creo que lo que sí que tiene un comentario más a nuestro alcance, a la espera de novedades sobre la investigación, pero sí que es verdad que estamos viendo al Partido Popular virar un poco respecto a la estrategia de oposición que había adoptado en las primeras horas, sobre todo algunos sectores del PP que esperan de Feijóo que pase a una fase ofensiva. Hoy hemos escuchado al PP de Ayuso culpando a la gestión caótica del gobierno de la pérdida de 43 vidas. Ha hecho ahí una relación, en fin. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Génova contemporiza mientras Sol no se corta. Que la cruda realidad de todo lo que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo es que ese caos en la gestión en el sistema ferroviario ha dado la peor cara y se ha llevado por delante la vida de, por el momento, 42 personas. El portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García, asocia directamente las muertes a la gestión del Ministerio de Transportes, a pesar de que justo antes de pronunciar estas palabras había dicho estas otras. Hay que dejar trabajar a los que están investigando las causas. El gobierno madrileño ya tiene sacadas sus conclusiones, mientras en la Dirección Nacional de los Populares prefieren seguir esperando. De momento solo piden explicaciones, no reclaman ceses ni cargan directamente contra Sánchez, aunque ya van soltando algún recado a Puente. Este es Juan Bravo. El control del relato ha sido la prioridad de este ministro y este gobierno. Les importa más eso que la seguridad de los ciudadanos. La falta de transparencia está añadiendo gravedad a los accidentes. Los populares aseguran que van a seguir respetando el luto y no apretarán las tuercas hasta que los familiares de las víctimas hayan podido identificar los cuerpos y despedirlos. Aseguran que es lo que debería hacerse en las tragedias, aunque el PSOE, dicen, no lo haya hecho en el pasado. Hay partidos, si recuerdan, que cuando la meteorología cuesta vidas, se lanzan muy rápidamente a llamar asesinos a los gestores públicos.
no somos como ellos. Pero la prudencia y la altura de miras es compatible con la preocupación y la necesidad de respuestas de un gobierno desbordado. La prioridad del gobierno no puede ser establecer un relato exculpatorio. A pesar de la presión de los sectores más combativos del PP, Génova seguirá evitando entrar al choque directo y dicen que solo han elevado el perfil comunicativo tras 2 días sin agenda por el accidente de Rodalíes y por los bandazos a la hora de modificar las velocidades de los AVEs. Marqués. Vamos a ver lo que dice el encargado de Economía del PP, Juan Bravo, que están en el relato. En el relato están todos. En el relato están todos los partidos. Lo que pasa es que yo creo que en estas circunstancias, en vez de un círculo pernicioso como ocurrió en la Dana, donde cada uno de los dos gobiernos, el central y el autonómico, se estaban mirando, yo creo que aquí, afortunadamente y de manera acertada, optaron por no armar ningún tipo de escándalo desde el domingo por la noche. Desde el domingo por la noche se pusieron a trabajar juntos y hemos llegado hasta este momento. A partir de ahora, efectivamente, a partir de que se entierren las víctimas, ya se han identificado casi todos los cadáveres, con lo cual mañana llegarán, supongo que mañana llegarán todos a sus pueblos, a sus ciudades para ser enterrados. Yo creo que a partir de mañana se abrirá un debate. No es malo que ocurra un debate. No es malo que se ponga en duda también la gestión de las infraestructuras por parte del ministro Óscar Puente. Aquí en este programa hemos comentado muchísimas veces, tanto desde Sevilla como desde Barcelona, cómo se ha ido deteriorando el servicio del AVE. Eso es absolutamente cierto. Se ha ido deteriorando con retrasos, con parones. Es cierto que coincidió con la liberalización del transporte, con que ha aumentado las frecuencias de tren una barbaridad, creo que un 70%. Es decir, yo creo que ese debate es necesario, incluso la batalla política. Vamos a ver cuál es el grado. A mí que Óscar Puente ha estado dando muy buenas explicaciones desde el domingo por la noche, la dio el domingo por la noche. Lo de hoy yo lo he seguido, ha sido una rueda de prensa larguísima, de 2 horas y cuarto, 2 horas y media, y efectivamente los periodistas prácticamente han agotado todas las preguntas y cuando se ha terminado. Pero también hay que recordar que Óscar Puente ha sido un hombre que ha actuado sin ningún tipo de piedad cuando ha habido tragedias en otros gobiernos. Yo recuerdo este verano con un incendio pequeñísimo en Tarifa, Óscar Puente decir: la cosa está calentita por Andalucía y Juanma Moreno está en Galicia. Y lo mismo hizo con Mañueco y lo mismo hizo con la presidenta de Extremadura. Yo creo que es un ministro que efectivamente cuando se pone en lo suyo es magnífico, pero es que tiene un historial terrible, un historial un poco trampiano. Y bueno, a mí me da la impresión de lo que es que ahora está actuando bien, pero yo creo que se está defendiendo, sinceramente. Creo que está intentando indicar, demostrar que el problema no estaba en la infraestructura de Adif, sino que el problema va a estar en el tren de una empresa privada, que por cierto está allí porque él le ha dado el permiso y él le cobrará también su peaje. Es decir, que en el total él es el responsable político de esa gestión. Por lo tanto, tu pregunta, ¿se va incrementando la polémica? Sí, se va incrementando. Y yo creo que en cierta manera es hasta deseable. Lola. Coincido bastante. Yo creo que, la posición del Partido Popular hasta ahora, de hecho, creo que no podría ser otra, a pesar de que estamos muy acostumbrados a la bronca política en cuanto ocurre catástrofes. Pero con los equipos de rescate allí todavía, con los cuerpos todavía dentro de los vagones siniestrados, no guardar el más mínimo decoro, yo creo que son muy conscientes los dirigentes políticos que eso les castiga mucho, que eso la gente no lo tolera. A partir de ahora, pues lo normal es que la oposición ejerza la crítica. Otra cosa es el tono como la ejerza, ¿no? Y yo creo que hay una gran distancia entre el tono que ha empleado hoy Juan Bravo, que bueno, puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero es un tono dentro de unos parámetros normales de la oposición, y el que empleó ayer, por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde va a estar. Me da la impresión de que es Moreno Bonilla quien ha impuesto este tono.
quien ha... Sí. Es el que tiene por delante pues unas elecciones, antes del verano, y es el que viene también de sufrir una crisis, como la crisis de los cribados, que le provocó una bajada en las intenciones de voto bastante claras. Al principio, por ejemplo, Mazón también intentó hacer un poco lo mismo. Intentó ser conciliador con las otras administraciones, con el gobierno central. Claro, lo de Mazón se complicó en el momento en el que él tiene que intentar salvarse de algo que no puede explicar, ¿no? Que es que no estaba en el lugar de los hechos cuando tenía que haber estado. Pero no es el caso de Moreno Bonilla, con lo cual tiene más margen para practicar una actitud más conciliadora, que probablemente le va a dar mayor apoyo social que no la del enfrentamiento. Rico. Bueno, hemos llegado a una situación en la que después de años de oposición salvaje del PP, nos asombra que en 3 días no haya salido esa oposición salvaje del PP, ¿no? Pues resumido, de lo que nos estamos alegrando todos, entre comillas, es que Tellado de momento no ha dado ninguna rueda de prensa. Pero, bueno, yo me niego a aceptar que eso sea algo que hay que celebrar. A mí me parece que lo razonable es que haya una crítica dura, obviamente, desde la oposición, pero realmente estamos comentando que Bravo nos pareció moderado en comparación con las prácticas que suele utilizar el PP. Pero vamos a ver lo que dijo Bravo. Bravo dijo que el gobierno está desbordado. Gobierno desbordado. A mí un ejemplo de moderación eso no me parece. Si lo está, oye, eso que pongan los hechos encima de la mesa y se puede debatir. Gobierno desbordado. Falta de transparencia. Yo creo que estos 3 días, si hay algo de lo que no se puede acusar al gobierno, es de falta de transparencia, con lo que yo conozco. Pero si el PP tiene otros datos y dice, pues el ministro nos está mintiendo, o hay 27 informes que están ocultando, pero de momento han dicho falta de transparencia. Ayer fuentes del PP dijeron que no son el partido del pásalo, ¿vale? En referencia al 11M. El 11M no hubo ningún problema con los manifestantes que democráticamente se fueron a manifestar porque el gobierno les estaba mintiendo. Sí, ellos son el partido que provocó el pásalo mintiéndole a los ciudadanos con 191 cadáveres todavía calientes. O sea, que a mí decir sin ningún dato que hay falta de transparencia y decir que el gobierno está desbordado no me parece moderado. Eso sí, coincido con mis 2 compañeros en que lo que viene será mucho más tremendo porque saldrá Tellado a dar ruedas de prensa. Y lo que han dicho hoy anticipa por dónde va a ir, pero con otro tono mucho mayor. Un último apunte que para mí es muy importante. Por supuesto que hay un debate legítimo que yo creo que tenemos que tener, no solo sobre sino sobre qué estructura, qué red ferroviaria tenemos, no solo sobre el AVE, también si las inversiones en AVE han hecho que no haya dinero suficiente para las cercanías, por ejemplo, y si estamos desmontando esa red. O respecto al tema privado, de las empresas privadas, si pagan el 40% de lo que deberían pagar, o sea, si hay que pagar mucho más. Todos los debates me parecen legítimos, la oposición tiene que controlar al gobierno, pero a mí, permitidme que a mí no me parezca decir 2 días después que el gobierno está desbordado y que falta de transparencia sin aportar algo que los justifique, a mí no me parece que sea una oposición moderada. Marqués. Bueno, coincido con Manuel. Vamos a ver, yo creo que el gobierno ha sido transparente, pero es verdad, Manuel, que el Partido Popular se ha portado esta manera de una manera bastante sensata. A mí no me preocupa tanto la reacción del PP de las próximas semanas como Vox y cómo reaccionarán. Bueno, Vox ya ha empezado. No hace falta esperar las próximas semanas. El primer día. La primera noche. Claro, sí, o sea que... sí, pues ese es mi temor, ¿no? El que diga, no, la culpa es de España por invertir en el tren del Cairo, por ejemplo. No, de Marruecos, pero si ya lo han dicho. El tren de Marruecos. Que hay que apuntar algo. Cuando España invierte en esos trenes, en Egipto, o en Marruecos, o en la Meca, lo hace porque son empresas españolas los que construyen parte de la infraestructura. Tampoco nos vayamos a creer que el Reino de España es una ONG que va regalando por el mundo líneas de alta velocidad.
Y ese tipo de asuntos, la teoría de la conspiración que va surgiendo, y he visto al vice pegado al aparato al buggy que ha encontrado, que supuestamente ha encontrado el New York Times, que no lo encontró el New York Times, sino que ya se sabía que estaba allí, lo que pasa es que no estaba perimetrado, ¿no? Ese tipo de gente de la teoría de la conspiración, de la ultraderecha, ese es el tipo de mensaje que a mí me preocupa, porque llega a un tipo de público que es diferente al público que se dirige al PP o que está al tanto de la batalla entre el PP y el PSOE, por así decirlo, es a la gente joven, ¿no? Que le vayan contando otro tipo de historia. Pero afortunadamente aquí todavía no ha pasado lo de Valencia. Aquí no ha habido ningún majareta que diga que el gobierno está escondiendo 100 muertos debajo del Albia, como pasó en Valencia con aquel parking, ¿os acordáis, no? Sí, cuando Iker Jiménez de 4 decía, no están en fin, no. Aquí afortunadamente los Iker Jiménez de turno todavía no han metido la mano. Pero lo harán, terminarán haciéndolo. Esperarán a que se entierre los fallecidos y empezarán a hacerlo. Y eso es lo que a mí me preocupa. Indudablemente también, Manuel, la agresividad que puede utilizar el PP, que es la misma que yo le he criticado a Óscar Puente. También, pero me preocupa muchísimo más lo otro. Dadme un segundo, porque quiero que nos centremos por unos minutos en Cataluña, concretamente Lola, porque Rodalies va a volver a funcionar mañana allí en Cataluña de forma progresiva. Hoy ha estado completamente parado después de ese doble accidente. En uno de ellos ayer murió uno de los maquinistas porque cayó el muro. Un muro sobre la vía. Por cierto, un muro, Lola, que seguimos sin saber de quién es. Y esto es que es el muro que provocó el accidente. Y el ministro Puente ha admitido esta noche que no tienen claro a quién pertenece ese muro y por lo tanto no se aclara de quién es la responsabilidad del mantenimiento ni de quién es la responsabilidad, en su caso, penal de la que se derive la muerte. No se sabe si pertenece al Ministerio, a la Generalitat o a quién. Vamos a escucharlo. Hay una discusión respecto de la titularidad del mismo, puesto que se considera por unos que es ferroviario y por otros que forma parte de la AP7. Dice Carreteras que a ellos no les consta esa parte como suya, pero no sé más. Yo creo que no se ha profundizado lo suficiente en el tema en estas 24 horas. La Generalitat en principio está fuera, o sea, ya, pero todo es el mismo ministerio, que sí. Entiendo, porque la AP7 es una autopista y por tanto es una carretera del Estado. Y por tanto es el Ministerio de Transportes. Sí. No he entendido muy bien el litigio. En todo caso, el litigio es dentro del mismo ministerio, me imagino. Vamos, no lo sé, a no ser que mañana nos digan que es que los muros de contención pertenecen a la Generalitat o a la Diputación de Barcelona. Bueno, lo veremos. Dejadme, vamos a olvidar los trenes a partir de las 11 de la noche, pero dejadme que antes os cuente que hoy ha declarado en la Audiencia Nacional como testigo Miguel Urbán. Miguel Urbán fue fundador y ex eurodiputado de Podemos, miembro de Anticapitalistas, y Miguel Urbán fue víctima de una de las maniobras más obscenas de la guerra sucia contra Podemos que llevó a cabo el anterior gobierno, el último gobierno del PP. Era básicamente una farsa de que Miguel Urbán vendió 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela para financiar el surgimiento de Podemos. El relato es francamente increíble, pero es verdad que la cúpula policial de entonces llegó a elevarlo a la justicia. Estamos hablando de 2016. Podemos venía a tener un resultado magnífico en las elecciones de diciembre de 2015. Empezaba a negociar si entraban al gobierno o no con el PSOE. Eso puso de los nervios a muchos, como después hemos visto con distintas maniobras. Pues bien, en 2016 un comisario intentó que la Fiscalía se tragara un informe basado en supuestos confidentes, según los cuales, ojo ahí, Miguel Urbán, que por entonces era bastante conocido, quiero decir, la gente le reconocía de la tele. Pues, según esta tesis, Miguel Urbán cogió y llegó con 40 kilos de cocaína, que imagínense ustedes 40 kilos, llevarlos por la calle, 40 kilos de cocaína a un bar de Malasaña. Allí subió al piso arriba, se lo vendió al dueño del bar que estaba con un tercero y para celebrar la venta, que además se llevaría la pasta allí en el bolsillo, bajó y en la barra echó ahí cocaína para todos. Y dijo, hoy hemos hecho una gran cosa por España. Esto estaba en un informe policial a raíz de unos supuestos confidentes. Quedó en nada, obviamente, pero a aquella policía le sirvió para acceder a las cuentas de Urbán, para acceder
también a datos de Pablo Iglesias, porque claro, el argumento de había que investigar al entorno de Urbán. 10 años después, hoy, Miguel Urbán ha comparecido, ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional en la causa abierta por las maniobras policiales contra Podemos. Miguel Urbán, buenas noches. Buenas noches, Aymar. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo ha ido la declaración? Bien, tampoco era muy difícil, ¿no? O sea, al final era tan estrambótico el montaje político, policial que habían montado que no había nada donde poder agarrarlo, ¿no? O sea, te preguntaban, ¿has estado usted alguna vez en el bar Nueva Visión de Malasaña? No, nunca había estado. ¿Ha estado usted alguna vez en Venezuela? Que supuestamente desde ahí venía la cocaína. No he estado en Venezuela. La única novedad, si acaso, ha sido la defensa de uno de los policías imputados que me ha preguntado por Los Ángeles del Infierno, que si yo conocía a la banda motera de extrema derecha, he dicho que sí, que por la prensa lo conocía, que era un grupo de extrema derecha, y me he dicho, bueno, pues es que lo relacionan con usted en el caso. Usted en principio nunca ha formado parte de Los Ángeles del Infierno. De momento no. Otras cosas. No he formado parte y yo me he asombrado. He dicho, Ángeles del Infierno, conmigo. ¿Por qué? Me estaban amenazando. Yo pensaba que tenían alguna información de que me estaban amenazando, ¿no? Y me dice, no, supuestamente es a quien usted le vendió la droga, según el informe, ¿no? Policial. Estamos hablando de que esta causa, por lo estrambótico que es, podría incluso generarnos un poco de sorna, de risa. El propio nombre de la operación, Operación Cardenal, supuestamente era el nombre en clave que utilizaban la policía, la cúpula policial sobre mí. Pero al final lo que fue una gran coartada para intentar montar todo un aparataje político-policial de las cloacas del Estado contra una organización política, y eso es gravísimo. Más allá de lo que me afecta a mí como persona, estamos hablando de que, por lo menos a lo que yo he podido acceder, están unos 270 páginas de informe policial, retrotraen en todo lo que es una investigación prospectiva sobre mí y sobre mi entorno y sobre lo que no es mi entorno. Estamos hablando de que llegan hasta el 2006 en mi vida, en trabajos, viajes, cuentas, entran en mis cuentas de forma ilegal, no tenían ningún tipo de orden judicial para poder entrar en mis cuentas y poder investigarlas. Usted ahí ya era aforado. Yo era eurodiputado, estaba aforado, que ese es otro de los elementos que a lo mejor van a tener que ir al Constitucional. Y es curioso, mientras la LOREC contempla el aforamiento de la ley electoral. Sí, la ley electoral del eurodiputado, el Código Penal no. El Código Penal habla de senadores y diputados, pero no de eurodiputados. Es curioso, ¿eh? O sea, no está adaptado el Código Penal a nuestra entrada pero ahora, por ejemplo, para investigar al vice todo el mundo tiene claro que hay que pedir permiso a Europa. Sí, el problema es que, claro, lo que estábamos, la cuestión fundamental por el tema del aforamiento no es tanto una investigación prospectiva o las ilegalidades que hicieron, sino que se supone que entonces no estaban atacando a una entidad del Estado. Ya. Vale. Y ese es el elemento clave. Una investigación prospectiva sobre mi vida, pero también sobre supuestamente mi entorno. Pablo Iglesias justifican la investigación a Pablo Iglesias como parte de mi entorno, o por ejemplo a un senador, José Echevarrieta, de Podemos, que yo en ese momento ni le conocía. Yeah. Y dicen que era mi entorno más cercano al que ellos investigan. Oye, Pablo Iglesias, su entorno tampoco era mucho, ¿no? O sea, quiero decir, usted tumbaba ya por entonces a Pablo Iglesias bastante en público. Claro, sí, ¿no? Pero sería curioso entender que si alguna vez investigaron a algún eurodiputado del PP, aprovecharon para investigar a Rajoy, ¿no? Que fue una pregunta que hizo el fiscal y que el juez Pedraz no dejó que se respondiera, ¿no? Hay una cosa muy extraña en todo esto, y es el resto de investigaciones, entre comillas, que hizo esa mal llamada policía patriótica, a poco tiempo se iban publicando en determinados medios de comunicación, digamos, afines. Pero la suya no. ¿A qué lo atribuye?
a que lo que era una coartada prospectiva para intentar investigarnos todo lo que pudieran. O sea, algo tan bestia, o sea, es que estamos hablando de que es muy bestia. Uno de los imputados, uno de los policías imputados por investigar a Iglesias, que dice que investiga a Iglesias porque me está investigando a mí, le preguntan directamente si él cree que se podría haber abierto una investigación con los indicios que se presentaban. Y él dijo que de ningún modo. O sea, no había ninguna justificación para poder hacer esa investigación. Pero es verdad que el motivo, 40 kilos de droga para financiar a una organización política, era como tan grave, era tan fuerte, que permitía abordarlo o sea, a investigar todo. Y ese es el elemento, es una investigación prospectiva, no era tanto simple un intento de difamación o de dañar nuestra imagen, sino un intento de intentar encontrar algo. Hay que recordar un elemento importante, la Fiscalía Antidroga intenta cerrar en 3 ocasiones esta investigación, porque la investigación dura de noviembre del 2015, hay que recordarlo, elecciones de diciembre del 2015, los mejores resultados de Podemos en las generales, hasta julio del 2016. ¿Qué pasa en julio del 2016? Que terminan las elecciones de junio. O sea, justamente abarca todo ese proceso. Es un proceso fundamental en la política en ese momento, ¿no? Y aquí está la cuestión. Hasta en 3 ocasiones le intenta cerrar la Fiscalía. Y es la cúpula de la jefatura del Estado, el FITCO y la UDEF y demás, que lo impiden. Lo impiden. ¿Y usted cuándo supo que había sido investigado a este nivel por este asunto? Pues la verdad es que fue bastante... O sea, me llamó un periodista de Infolibre y me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Y le digo, sí, no, ningún problema. Me dijo un número y me dijo, ¿es su DNI? Y le digo, sí. Y dice, ¿sabe que usted ha sido investigado por la Fiscalía Antidroga? Imagínate la sorpresa y cierto estupor, porque no me contó nada más. Solo me dijo que había una investigación de la Fiscalía Antidroga y que supuestamente por eso habían investigado a Pablo Iglesias. Luego he podido ir desengranando, también Pedro Águeda del Diario queda conmigo, antes de publicar me cuenta un poco toda la noticia y me va dando las informaciones que van apareciendo y a mí me genera mucha ansiedad. Lo tengo que reconocer, más allá del elemento de que creo que esto no es una cuestión personal y la gravedad no es que me investigaran a mí. La gravedad es que investigaron a unas ideas, a unas organizaciones políticas que no iban contra mí, que si no iban contra mis ideas, que no era una cuestión personal. Ok, pero a mí personalmente me generó una ansiedad y una indefensión brutal. Usted ha intentado personarse como acusación y hasta ahora sin éxito. Justamente por lo que hablábamos antes del aforamiento y que no contempla el Código Penal, no contempla a los eurodiputados dentro, ¿no?, de esa supuesta protección, y ahí pues hay un debate en ese sentido. Ahora mismo yo he intentado personarme. Cuando salieron las noticias de la prensa se me rechaza diciendo que la Operación Cardenal no está incorporada a la causa, que si quiero, que lo que tengo que hacer es presentar una querella. Presento la querella, no se me admite la querella, diciendo cosas tan inverosímiles como que no se puede montar una querella con noticias de prensa. No sé si os suena de ¿Qué algo. me dice? ¿En España no se puede? No se puede. En España no se puede. Digo, para que lo sepan. ¿Sabes?
todos los oyentes. Eso es nuevo totalmente, sí. Sobre todo, lo más curioso es que poníamos el número de fichero policial que tenía la Audiencia Nacional con esas 200 y pico páginas de informe. O sea, que no era lo único es que nosotros en ese momento no teníamos acceso a esa información y lo que teníamos que era citar las fuentes, que en este caso eran periodísticas, pero que sí que citaban números de expediente y demás, y lo único que tenían que hacer era pedirlo. La cuestión del aforamiento, que también había ahí un debate, y entonces era si la Audiencia Nacional era el lugar adecuado para presentar la querella o no. Y ahora, cuando ya se ha tenido que incorporar toda la operación Cardenal a el juicio que está habiendo con el tema de las cloacas, Podemos y demás, hemos vuelto a pedir la personación. En este caso nos apoya el fiscal, Pedraz no lo ha apoyado y ahora mismo lo estamos recurriendo. ¿En qué cree que va a quedar o cómo cree que puede terminar esta causa? No lo suyo específico, sino la causa que se sigue, que instruye al juez Pedraz en la Audiencia Nacional por esa supuesta guerra sucia contra Podemos. ¿Cree que pagará a alguien? No. O sea, si tú me preguntas, lo que yo pienso es que creo que no. Pero creo que es necesario intentar llegar hasta el final, hasta donde podamos llegar. Estamos hablando que esto no es un comisario corrupto, no es una manzana podrida. Estamos hablando de los aparatos de seguridad del Estado, estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de que los aparatos del Estado intentaron impedir que unas ideas políticas, que una opción política pudiera legítimamente, en un marco democrático, ganar unas elecciones. Eso dice mucho de la democracia que tenemos, dice mucho del régimen del 78 y habla de los límites de la democracia liberal tal como la conocemos ahora mismo. Poner en tela de juicio todo eso con una sentencia es mucho. Miguel Urbán, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ti, Aimar. Manu Carreño, muy buenas. Hola, Aimar Bretos. Pues ha empezado la tarde regular con el empate del Atlético de Madrid a un gol. El equipo ha empatado a 1 en Turquía ante el Galatasaray en Estambul. Sabe a poco ese empate del Atlético de Madrid, que sigue peleando por meterse entre los 8 primeros con opciones en la última jornada. Y luego acaban de terminar los otros dos partidos de los dos equipos españoles. El Athletic de Bilbao ha remontado en Bérgamo ante el Atalanta, iba perdiendo 1-0 en la segunda parte espectacular, con goles de Nico Serrano, de Robert también, de Robert Navarro, y al final han ganado 2-3, así que victoria importante porque hace a los de Valverde depender de sí mismos. Si ganan en la última jornada en San Mamés se meterán entre los 24 primeros. Y luego el FC Barcelona, que ha ganado en Praga, ha perdido ha remontado también, acaba ganando 2-4, ha perdido a Pedri, que se ha marchado lesionado con lesión muscular, pero lo importante, ha conseguido la victoria. Ahora mismo es noveno, pero tiene por delante, empatado a puntos, al octavo y al séptimo, que se enfrentan entre sí en la última jornada. Luego echaremos las cuentas de cómo están todos, porque te recuerdo, Aimar, que el próximo miércoles a las 9 de la noche, todos los partidos, 18 partidos a la vez, para ver quiénes se meten y quiénes se quedan fuera. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, ropa para protegerse de la lluvia, no el paraguas, porque lo que tendrá más protagonismo, no solo mañana, sino todo lo que queda de semana, va a ser el viento, que va a soplar con mucha intensidad, tanta que, por ejemplo, en las Rías Baixas hay aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología por el oleaje, que podría alcanzar los 10 metros. Mucha precaución en todo el Cantábrico también por este oleaje, y en el conjunto del país será un día muy cambiante, más sol durante la mañana y al mediodía, pero rápidamente se irá cubriendo durante la tarde, y hasta la noche la lluvia se irá extendiendo por prácticamente toda la península y Baleares. Y atención, porque a partir del viernes y sobre todo el fin de semana, la cota de nieve va a bajar mucho. Gracias, Jordi. Adiós. Hasta mañana. Si se acaban de incorporar ahora 25 porque han estado escuchando Carrusel, sepan que son ya 43 los muertos confirmados en el accidente de trenes, uno más que ayer, y la Guardia Civil dice que está buscando a 2 personas más todavía. El ministro Óscar Puente ha comparecido esta tarde con los responsables de Renfe y Adif. Ha insistido en que todavía no hay nada claro sobre el origen del accidente, pero mantiene que por falta de mantenimiento no fue. Respecto a si se invierte o no suficiente, puede ser un debate, puede ser un debate a abrir, ¿no? Y a reflexionar. Pero yo sí pediría, en este caso, que se desvincule de lo que hemos vivido esta semana, porque si hay algo evidente esta semana es que no ha sido el mantenimiento, no ha sido la obsolescencia,
ni la falta de controles lo que ha desembocado en el accidente, por desgracia. Sí ha confirmado Puente que los vagones de lirio anteriores a los que descarrilaron, o sea, los 5 primeros vagones de ese tren lirio, se han encontrado unas muescas en las ruedas que pueden ser marcas de algo que derivara en la rotura de la vía, o marcas de la propia vía. O no, porque no se sabe todavía, pero las marcas sí que están en esas ruedas de los primeros vagones de lirio y también en trenes que pasaron por la misma vía justo antes del accidente. Se han detectado una especie de pequeños mordiscos en los bogies delanteros de los 5 primeros coches del tren lirio siniestrado. Se han examinado unos cuantos trenes de nuestra flota que pasaron por ese mismo punto en ese día, ¿no? Hemos detectado marcas en uno de los trenes, en concreto en el que pasa más inmediatamente antes del lirio, y hemos detectado alguna marca en el tren que pasó inmediatamente antes del anterior lirio. Ahí también se han detectado algunas marcas muchísimo más leves, pero ¿cuál es la sorpresa? Las marcas están en los bogies del lado izquierdo del tren, no en el derecho. Por mi parte sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio. Estas explicaciones del ministro Puente forman parte de una comparecencia esta tarde, una rueda de prensa de 2 horas y casi media, 2 horas y 20 minutos, en las que ha contestado a todas las preguntas de todos los periodistas que han querido plantearle sus cuestiones. Y mientras tanto vamos conociendo los audios de las primeras llamadas la noche del accidente entre los trenes y el centro de control, y permiten hacernos una idea más concreta de cómo se reaccionó en los primeros minutos de la catástrofe. Eran las 8 menos cuarto de la tarde del domingo, 19:45. El maquinista de lirio llama al centro del control y claramente él todavía no era consciente de la gravedad de lo que había pasado, y en el centro de control todavía no sabían nada. 6189, aquí Rocha, dime. Hola, Tocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Agamuz. Ah, ya te veo. Pues sí, venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. Por aquí que bajéis pantógrafos. Más abajo no pueden estar. O sea, que ya lo has bajado. Pues sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho, tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo. O sea, que no te puedes mover, ¿no? No, voy a necesitar reconocer. No se necesita reconocer, sí. Espera. Sí. Un segundito, manita, no me cuelgues, ¿eh? Espera, o te llamo yo ahora, ¿vale? Sí, tranquilo. Venga. Eso fue a las 19:45. Todo apunta que para entonces el tren Albia ya había pasado y ya había chocado con la parte de atrás del lirio, pero que el maquinista del lirio, que estaba intentando frenar y gestionar aquella situación, no era consciente de que había pasado eso. 19:45. A las 19:46, el tren que circulaba justo por detrás del lirio, pero que no es ninguno de los que chocó, es el que iba en la misma vía del lirio, pero bastante por detrás, 19:46, ese otro tren llama al centro de control diciendo que está notando una bajada de tensión. 2181, ¿qué está? 2181, era comentarle, ¿hay algún problema? ¿Sabéis que hay algún problema con la tensión? Porque me está marcando corriente demasiado baja y no... Sí, ¿tú ahora mismo tienes corriente de tracción? Mira, no me marca tensión de línea, ¿no? Venga, escúchame, tenemos ahí un enganchón, creo. Baja pantógrafos, anda. En ese momento el centro de control seguía pensando que lo que le había pasado al lirio era un simple enganchón, que es cuando el pantógrafo se engancha con la catenaria. El pantógrafo es ese brazo de hierro que llevan los trenes en el tejado y que van tocando la catenaria y por ahí reciben la tensión. Bueno, pues pensaban que eso se había enganchado. A las 19:48, 3 minutos después de que el lirio llamara por primera vez, a las 19:48 el centro de control ve que algo pasa con el Albia, que está parado. Intentan llamar al maquinista, pero el maquinista no les coge, obviamente porque ya había chocado y posiblemente ya había muerto. El centro de control llama al maquinista, el maquinista no coge, a los 12 segundos intentan volver a llamarle y viendo que no coge llaman a la interventora del tren. Y ella sí contesta a la llamada. Y ahí por primera vez el centro de control es consciente de que algo pasa también con el Albia y que hay sangre. Pues gracias por avisar. Hola, buenas, dígame. Hola, buenas tardes, ¿me escuchas?
Sí, le escucho, dígame. Oye, que soy te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarlo por el Tengo walkie. un golpe en la cabeza también, tengo sangre en la cabeza. ¿Qué, perdona? Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a para el maquinista, pero... Voy a por el maquinista, pero justo en paralelo a esa llamada de forma simultánea, otro técnico del centro de control recibe la llamada del maquinista de Lirio, que ya se había bajado del tren, que ya había visto lo que le había pasado a su tren, y era mucho más grave de lo que pensaba en un primer momento. 6189, aquí Atocha. Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo un incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñando. Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, venga, recibido. Tienen mi teléfono, ¿vale? Lo tengo, sí. Estas son las primeras grabaciones que conocemos de los intercambios, esos primeros minutos entre los trenes y el centro de control. Hoy el sindicato mayoritario de los maquinistas ha anunciado una huelga de 3 días en toda España, los días 9, 10 y 11 de febrero, lunes, martes y miércoles. Reivindican una mayor seguridad tras la muerte de su compañero de Adamuz, el maquinista del Albia, y también el maquinista de anoche en Lleida, en Cataluña. Edu Hernández, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Si los maquinistas han cumplido con su amenaza e irán a la huelga, o al menos pretenden hacerlo, durante los días 9, 10 y 11 de febrero. Aún así, ahora mismo se abre un periodo de negociación entre el sindicato mayoritario, en este caso es SEMAF, y el Ministerio de Transportes, con el que el ministro Óscar Puente pretende llegar a un acuerdo para evitar estos paros de febrero. Nosotros entendemos el estado de ánimo de los maquinistas y lo respetamos. También entendemos sus reivindicaciones, ¿no? Reivindicaciones que pasan por mejorar la operativa ferroviaria en España, ¿no? Lo que no compartimos es que la huelga general sea la mejor forma de vehicularlas. El sector de los maquinistas está muy enfadado después de los descarrilamientos, los accidentes de esta última semana y el fallecimiento de 2 compañeros, ya que aseguran llevar meses avisando del mal estado de la vía. Como decimos, esto es un anuncio de convocatoria de huelga. Hay que esperar a ver la negociación porque la huelga será efectivamente el día en que entre en vigor. Y en este contexto de malestar de los maquinistas es en el que Óscar Puente enmarca la cantidad cada vez mayor de avisos que están dando los maquinistas sobre incidencias en las vías. Avisos que obligan a rebajar la velocidad temporalmente en esos tramos hasta que se vuelve a comprobar que todo está bien. Edu. Sí, esas limitaciones de velocidad, Aimar, están teniendo efectos ahora mismo en la red ferroviaria. De hecho, algún usuario nos reporta retrasos de más de 3 horas en el trayecto Madrid-Barcelona. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos 4 puntos de esa línea limitados a 230 y un trayecto de 78 kilómetros de vía que está limitado a 160 kilómetros por hora. Después de la noticia que adelantamos ayer en la SER, en la que se limitaba un tramo de 150 kilómetros para después ser levantado y otra vez ser activado ese límite temporal de velocidad. En este caso, Adif espera revisar la vía toda esta noche, durante la noche, con sus trabajadores, sus técnicos y sus trenes auscultadores, y esperan poder reanudar el servicio con una velocidad normal mañana por la mañana. Lo comentaba Ángel García de la Bandera, que es director de tráfico ferroviario del gestor. Y esta noche me confirman que íbamos a volver a hacer un paso con los vehículos de auscultación para revisar de verdad objetivamente si hay un riesgo, ¿no? Así que, Aimar, habrá que esperar a esta noche para ver cuáles son los resultados de esos trabajos de comprobación de la vía. Gracias, Edu. Marqués. Dime. Yo creo que, vamos a ver, igual que hemos hablado de cómo se encontraba el servicio de AVE entre Sevilla o Málaga y Madrid antes del accidente, también cabe hablar y hacer la crítica de cómo estaban los trenes en Cataluña antes del accidente de anoche. Es decir, que el ministro Puente hace muy bien en aportar toda la información posible, pero es verdad que él viene con una mochila cargada y esa mochila le pesa durante todo el mandato, y la mochila es que los trenes no funcionan en España como funcionaban antes. Las causas pueden ser la falta de inversión, la liberalización de los operadores, pero lo cierto es que Puente arrastraba, no sé si una mala gestión, pero sí una gestión
con muchísimos problemas, ¿no? Lola. A ver, es que es una tormenta perfecta. O sea, en este país hemos pasado a tener 50 millones de habitantes en poco tiempo, 97 millones de turistas, muchos usuarios de la alta velocidad, y hemos pasado, como el resto de nuestro entorno, por una crisis económica de más de 10 años en la que no solo no se invirtió, sino que se redujo a cifras ínfimas toda la inversión, especialmente en infraestructuras, porque la inversión en infraestructuras es algo que al principio no lo ves, no es algo que se vaya a notar enseguida, pero una acumulación de 10, 12 años, pues claro, ahora que ya han pasado 15, empieza a aflorar por todas partes, ¿no? Si a eso le añades que, bueno, pues se ha explotado más las líneas de AVE, con la liberalización, pues todo eso redunda. Pero bueno, en el caso de cercanías no hay ninguna discusión sobre si la inversión es o no es suficiente. Es claramente insuficiente, desde hace bastante tiempo. Sí, ahora no tengo las cifras en la cabeza, pero había leído la inversión por habitante, por usuario de cercanías, en la inversión por usuario de la alta velocidad, y es que no hay color. O sea, para muchos más usuarios que tiene cercanías, pues la inversión es muchísimo más pequeña, pero en una proporción brutal, ¿no? Bueno, pues eso también se está notando, claro. Es así. Pero fíjate, Lola, que hoy estaba tirando de fonoteca, ¿no? Este anuncio que hizo Óscar Puente de que el AVE entre Barcelona y Madrid iba a alcanzar los 350 kilómetros por hora, que solo lo tenía China y solo lo va a tener España. Digo yo, algunas veces vendría a bajar un poquito los humos, ¿no? Decir, oye, bueno, ¿qué más da 300 que 350 kilómetros? ¿Por qué no vamos a las medias distancias y a las cercanías? Marqués, déjame contarte que ha explicado Puente en la comparecencia de esta noche que él hace ese anuncio porque tienen intención de acelerar y completar este año obras de mejora en uno de los tramos de la línea, y que lo van a aprovechar para... que es precisamente el tramo de la línea en el que se están haciendo esas incidencias, ¿no? Y que eso les permitiría llegar a esos 350. A ver, Marqués decía que el ministro tiene una mochila. Bueno, yo no sé en qué medida es la mochila del ministro o la herencia recibida de 10 años de no invertir, ¿no? O, que también es probable, una combinación de ambas, y habría que ver en qué porcentaje, ¿no? La más probable. Que esa es la más probable. Claro. A mí la lógica me dice que si estás 10 años invirtiendo muy poco, el mayor porcentaje va a ir ahí. Pero bueno, lo que sí que creo que es importante es tener en cuenta las dos. No nos vayamos a centrar solo en la mochila y olvidemos la herencia recibida. Segundo, a mí el debate sobre cómo invertir y dónde invertir y qué sistema ferroviario tenemos me parece absolutamente necesario. El ejemplo, se ha apostado muchísimo al AVE. Yo soy un cliente asiduo y regular del AVE y estoy encantado de que exista AVE porque llego a Vigo en casi la mitad de tiempo que antes y lo utilizo mucho. Pero, obviamente, y esto es un perfil de un urbanita, etcétera, etcétera, pero ahí, cuando hablamos de la España despoblada o la España abandonada, bueno, es por mil cosas, pero una de ellas es por esta también. Entonces, yo creo que debatir sobre el modelo de red ferroviaria y de la de carreteras también se podría debatir, el centralismo poco democrático que existe ahí, ¿no? Pero que es necesario, porque evidentemente hay una apuesta muy clara por el AVE, también tiene sus efectos en turismo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ese debate tenemos que abordarlo con los datos encima de la mesa y con lo que supone a favor y en contra. Igual que la liberalización, obviamente que va a haber que incrementar el mantenimiento, que a lo mejor se debería haber incrementado, pero cómo no se van a desgastar o cómo la infraestructura, igual cuando había una compañía o cuando hay tres y una de ellas tiene trenes que pesan el doble prácticamente porque son dos alturas, etcétera, etcétera. Bueno, es un debate que hay que mantener, y también, por lo tanto, ¿cuánto pagan esas compañías? Porque yo creo que tienen que aportar mucho más las compañías privadas al mantenimiento de la infraestructura.
Y una cosa, Manuel, los cercanías no son un problema solo de la España despoblada. Es un problema de la España poblada, y porque el cercanía es el transporte de la clase obrera. Sí, pero la línea media, la media distancia. Sí, yo me refería a todo lo que no es AVE, cercanías en las grandes ciudades, porque cercanías también hay en 12 núcleos, pero media distancia en el resto del país. El País ha publicado los audios de que uno de los vecinos de Adamuz, Gonzalo, que es el chico que la noche del accidente cogió su quad y se fue directo a ayudar al lugar donde estaban los trenes colisionados. Gonzalo le iba mandando audios a su hermana, audios de WhatsApp, y el País los ha publicado hoy. Martínez, estos antecos muertos por todos lados. Hace falta mucha ayuda, Martínez. Mucha ayuda, más de lo que no pensamos. Yo voy de vuelta a la MUD por el cual a poder sacar gente, ¿sabes? Martínez, estos antecos. Me han dicho los compañeros de Juanito que vaya por el cual, como tiene Carlos Estrante, que vaya a echar nada más todo lo que pueda. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. En las catástrofes al final siempre aparecen estos personajes a los que todos terminamos llamando héroes de alguna manera. Bueno, lo mejor en lo peor. En cada gran tragedia sí suele aparecer siempre el mismo tipo inesperado, ¿no? Un héroe improvisado, que además tiene una función fundamental, que es poner humanidad en el caos. Cuando una catástrofe de repente rompe el orden, el relato parece inasumible, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Esto no es real. Y de repente hay gente, una suerte de héroes espontáneos que devuelven una idea básica. No todo colapsa. Y en medio del horror alguien ayuda a un desconocido, carga un cuerpo, abre una puerta, ofrece una manta. Da sentido, vuelve a dar sentido a las cosas, ¿no? La mayoría de estas personas además no decide ser valiente, simplemente no tolera no hacer nada. Es como una respuesta instintiva de pertenencia al grupo. Si el grupo sufre, uno actúa. Y luego hay algo también muy interesante, que es lo mediático. En una tragedia llena de cifras, de comunicados oficiales, de cronologías, necesitamos un rostro, una historia humana, algo que nos gusta imaginar que también haríamos nosotros, que nos consuela a lo mejor en cierto modo, ¿no? Por tanto, algo que nos conecta inmediatamente. Javois, un beso, hasta mañana. Un beso, chao. Adiós. Donald Trump pisa el freno sobre Groenlandia. Veremos cuánto dura esto, pero desde Davos, desde el foro de Davos, el presidente de Estados Unidos ha anunciado hoy un acuerdo con la OTAN para negociar sobre Groenlandia, y por tanto él retira su amenaza de aranceles contra esos países europeos que habían mandado algunos militares allí porque no aceptaban sus deseos expansionistas. Así que Trump, digamos que rebaja un poco el tono con esto. Horas antes había dejado claro también que no tenía intención de entrar por la fuerza en Groenlandia. Enviado especial de la SER a Davos, Jordi Faberga, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Sí, Trump, como dices, ha dado algunos pasos atrás aquí en Davos y espera, a cambio de rebajar esta tensión, dar un gran paso adelante con este acuerdo que ha anunciado con la OTAN para negociar sobre la seguridad en el Ártico. Un acuerdo que, según dice, incluye Groenlandia. El de la seguridad es el argumento con el que Trump justifica sus pretensiones de anexionarse la isla. Tras una reunión que ha calificado de muy productiva con el secretario general de la OTAN, dice Trump que ahora hay opciones para un acuerdo que será bueno para Estados Unidos, pero también para el resto de países de la alianza. Well, we have a concept of a deal. I think it's going to be a very good deal for the United States, also for them. And we're going to work together on something having to do with the Arctic as a whole, but also Dice que es un concepto de acuerdo que tiene que ver con el Ártico en general y con Groenlandia, un acuerdo que incluye la seguridad y otras cuestiones, ha dicho en una entrevista a la CNBC. La OTAN dice que ese marco de acuerdo incluye un esfuerzo colectivo de los aliados para reforzar la seguridad en el Ártico. Es un acuerdo, y esto es importante, entre Trump y el secretario general de la OTAN, no con Dinamarca. Y cuando le han preguntado por este detalle en la entrevista, Trump ha contestado esto. Well, I assume they did because he very much represents, he's a strong leader. Mark Rutte, and I assume he's been speaking to them. He's been speaking to all of them. Que asume que ha sido Mark Rutte el que ha hablado con los daneses y con todos los aliados. A cambio de este marco para negociar un acuerdo, lo que ha hecho Trump, como decías, es retirar los aranceles con los que iba a castigar a 8 países europeos a partir del próximo 1 de febrero. Lola, ¿qué te sugiere esto? Bueno, pues lo primero es que parece que Europa empieza en esa disyuntiva entre el apaciguamiento y el plantar cara, empieza a decantarse cada vez más por el plantar cara, ¿no?
puesto que la primera opción no ha servido para nada. Luego, pues a saber lo que ha pactado con Rutte, ¿no? Teniendo en cuenta que Rutte ha sido el personaje que se ha comportado de una manera más... iba a decir rastrera, pero en fin. No te cortes. Eso. No me corto. Pues vamos a ver qué significa ese acuerdo, porque hablando de un acuerdo de seguridad, y todos sabemos que lo que quiere Trump no es solamente una cuestión de seguridad. Es verdad que habla del proyecto de defensa del escudo antimisiles global y tal, y que supuestamente Rusia y China querrían instalarse para evitar que él pudiera hacer ese proyecto de cúpula dorada que tiene y tal de seguridad, pero todos sabemos que ahí hay otras cosas detrás, porque ya empezamos a calar al personaje, ¿no? Rico. Perdona, Lola, que te he cortado. Es eso. No, pues vale, eso. Vale. A ver hasta dónde llega Europa y a ver hasta dónde llega este acuerdo. Manuel. Bueno, a ver, hoy Trump ha dicho esto, mañana puede decir exactamente lo contrario. No. Lo único que tenemos, la seguridad que tenemos es que Trump es un mafioso, se comporta como un mafioso, negocia como un mafioso. Y Rutte, pues también son hechos. Quiere decir que en el lenguaje español, que es muy rico, tiene dos definiciones para Rutte: es un vasallo y un esclavo moral. ¿En nombre de quién llega Rutte a acuerdos? Pues quiere decir que es el secretario general de la OTAN, pero no puede hablar en nombre de todos los estados de la OTAN, y yo dudo muchísimo, obviamente, que haya hablado y que tenga la aquiescencia, el sí, a ese supuesto acuerdo que ha anunciado el mafioso en jefe, pues de la Casa Blanca. Sinceramente, yo creo que hay que esperar acontecimientos. Eso sí, el esclavo moral y el mafioso en jefe siguen retratándose día a día. Márquez. No nos confiemos en lo que pueda ocurrir con Trump y Groenlandia. Yo me pregunto en qué capítulo del mundo de ayer estamos. Es decir, este proceso es un proceso irreversible. El discurso que dio el primer ministro de Canadá en Davos, que no es un tipo sospechoso de ser de izquierda, que ha sido gobernador de los bancos de Inglaterra y del propio Banco de Canadá, nos ha dicho que esto es un proceso irreversible, que el viejo orden mundial ha muerto. Y no solo eso, sino que lo que es peor, que el viejo orden mundial era una mentira. Era una mentira donde había unas potencias hegemónicas, en nuestro caso la de Estados Unidos, que nos obligaba a una serie de vasallaje del cual al menos obteníamos cierto beneficio, que es un beneficio de protección. El que haya aprendido algo de la Edad Media sabrá que el vasallo no era un esclavo, el vasallo era alguien jerárquicamente menor al otro, que obtenía a cambio de su vasallaje cierta seguridad. Bueno, yo creo que eso es lo que se ha roto completamente. Y esto es irreversible. Yo creo que Trump va camino de ser un dictador. Lo estamos sufriendo en Europa, pero lo están sufriendo sobre todo los ciudadanos de Minneapolis. Ahora mañana, por lo visto, va a desplegar también a la ICE en Maine, porque resulta que hay unos etíopes que le molestan muchísimo, en el sentido de, en la Alemania nazi, las primeras víctimas fueron también los alemanes, ¿no? Y yo creo que esto es un proceso absolutamente irreversible. Es un personaje que, desde luego, es un personaje maquiavélico, es un payaso, es un narcisista patológico. Sí, pero es que los dictadores pueden ser todas esas cosas, ¿eh? Es que algunas veces pensamos en los dictadores en personas tan serias como Videla o como Pinochet. Vamos a ver, Hitler o Mussolini eran unos payasos. Se vestían de militares sin ser militares. Escúchame, dame un segundo, Márquez, sí. Porque tengo que decirles a nuestros oyentes de Zaragoza que el viernes estamos allí con ellos. El viernes empieza oficialmente la campaña electoral y Hora 25 va a ir a abrir la campaña electoral desde Aragón, desde Zaragoza, desde el espacio Ibercaja Explora. Así que estaremos encantados de compartir el Hora 25 de este viernes con los oyentes de Zaragoza. Tienen las invitaciones en Radio Zaragoza, ya desde mañana pueden ir allí a partir de las 9 de la mañana, 9:30. Y recoger sus invitaciones para el viernes, Hora 25 desde Zaragoza. Soledad Gallego Díaz. La tristeza por los terribles accidentes de estos días se plasma incluso en el clima. Días grises, húmedos, lluviosos, con borrascas que se suceden unas a otras sin tiempo casi para recuperarse. Tiempo triste para momentos muy tristes.
España está en una posición geográfica que hace que prolifere la llegada de perturbaciones atlánticas, pero llevamos algunos años en que esas borrascas son especialmente numerosas y agresivas. Cambio climático, muy pocos tienen dudas. El año 2025 fue en su conjunto amplio en cuanto a precipitaciones, con lluvias sobre la España peninsular más de un 10% superior a la media. Y en 2026 empezamos iguales. Lluvia, borrascas que barren todo el país. Tiempo triste porque deja rastros de destrucción, vientos muy fuertes y crecidas de ríos que han puesto en jaque a municipios enteros. Ahora, detrás de la borrasca Harry, llegará otra llamada Ingrid, que trae aire polar y más nevadas. De repente nos aprendemos nombres de borrascas de las que antes no teníamos ni idea. Tempestades, tormentas de mar, perturbaciones con fuertes vientos, tristeza. Punto y 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.